Hola, mi nombre es Erika y quiero darte la bienvenida a este espacio de ciencia, cultura y hermosas tradiciones que hacen que las calles y hogares se llenen de colores y olores como el del incienso o el de flor de cempasúchil, que generan un ambiente de misticismo y de realismo mágico. ¿Ya te diste cuenta cuál es el tema del día de hoy? Así es, hoy tendremos un programa especial dedicado al Día de Muertos. La muerte es y ha sido a lo largo de la historia una interminable fuente de inspiración para el arte, la música, la poesía, la cultura, las creencias e incluso hasta la ciencia, ya que al ser una condición de la vida es imposible escapar de ella. Si algo está vivo, ese algo que tendrá que morir en algún momento. Por ejemplo, nuestras células. Nosotros somos un conjunto de células o pequeñas unidades de vida que conforman un complejo sistema biológico. Por ello, es la definición de muerte de la biología, o sea, la ciencia que estudia la vida. Dice que se trata de una interrupción irreversible del funcionamiento vital, como las funciones cardiorrespiratorias o la actividad cerebral, pero si solo nos quedamos con esto, tendríamos una visión muy pequeña de lo que es la muerte y sus implicaciones científico-culturales. Así que quédate con nosotros, que esto apenas va comenzando. Hola, soy Loren y me pone muy feliz verte nuevamente en este espacio en el que se une la cultura con la ciencia y las tradiciones. Hoy te guiaré por el camino que recorren las almas que buscan regresar para visitar a sus seres amados, pero también para disfrutar de una tradicional ofrenda. Durante los primeros años de la Nueva España, los difuntos eran enterrados en las iglesias, sin importar que fueran catedrales o unas humildes capillas. Todos contaban con espacios para sepulturas, pero como te podrás imaginar, cuando la población empezó a aumentar, lo hicieron también el número de decesos y con ello los espacios para entierro disponibles dentro de las iglesias. Por lo tanto, en la ciudad de Puebla, a finales del siglo XVIII, se planteó la necesidad de construir un cementerio a las afueras de la ciudad. Así fue como se construyeron los cementerios públicos, que con los asuntos de epidemia de viruela pronto comenzaron a quedar cortos para la demanda de la sociedad poblana, que sería azotada por otras epidemias como el cólera, y debido a la cantidad de usuarios en los panteones aumentaría rápidamente. Fue por eso que a finales de los años 1800 los panteones dejaron de ser administrados por la iglesia para ser dirigidos por las autoridades municipales. Así fue que el 5 de mayo de 1880 se inauguró el Cementerio Municipal de Puebla sobre los terrenos del antiguo Rancho de Agua Azul. Hoy en día, después de 142 años, este panteón cuenta con más de 30,000 tumbas, de las cuales al menos 300 cuentan con el reconocimiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia como monumentos históricos. La primera ocupante del panteón municipal fue una niña de nombre María Merced Huerta, quien falleció en un incendio el 5 de mayo de 1880. La tumba se encuentra en la calzada central del panteón. ¿Será el origen de la leyenda de que siempre en los panteones aparece una niña? Ahora vámonos con Erika para que nos cuente más sobre la ciencia que hay detrás de este tema. Este es Escarbando Dudas, un espacio para hablar de ciencia, tradiciones y muerte. Pero antes de comenzar, te recuerdo que si te surge alguna duda científica, puedes enviar tu pregunta como mensaje o audio al 2222 315807 y nosotros te daremos respuesta. En cualquier disciplina del conocimiento se tiene una unidad mínima de estudio. Por ejemplo, en la química se trata de la molécula, mientras que en la física es el átomo. Pero en la biología nos referimos a la célula como esta unidad básica que puede representar a un organismo vivo entero. Es por ello que hablaremos de la muerte en las células, ya que aunque parezca un dicho de filosofía oriental, estamos muriendo todo el tiempo. Veamos por qué. Si la célula es la unidad mínima de un ser vivo, entonces cumple con las características básicas como nacer, crecer, alimentarse, desechar, reproducirse y morir. Pero ¿te has preguntado cómo mueren las células? Lo primero que hay que aclarar es que vamos a concentrarnos en la muerte natural de las células, o también llamada muerte regulada. Dejaremos de lado aquellas muertes inducidas por un accidente. Entonces, el primer tipo es el llamado apoptosis, que consiste en una muerte celular programada, es decir, es como una caducidad en las células. También sirve como un mecanismo de defensa del organismo al infectarse con algún ADN extraño.
Por otra parte, tenemos la necrosis. Esta muerte se presenta cuando una célula ha sido expuesta a condiciones dañinas para la vida. Por ejemplo, una falta de oxígeno o temperaturas muy bajas, o cuando hay mucha radiación, o algún golpe muy fuerte. La célula se hincha y explota, regando todo su contenido, con lo que provoca una inflamación. Por último, se encuentra la autofagia, el cual es un mecanismo en el que la célula se come a sí misma, cuando hay una falta de nutrientes, algo así como el canibalismo celular. Con este desarrollo, la célula regula procesos muy importantes para nuestro cuerpo, como la eliminación de lo que nos sirve, haciendo una especie de reciclaje de materia celular. Este tema es súper interesante, ya que como pudiste darte cuenta, cada una de nuestras células posee su propia historia de vida. Por ejemplo, en el caso de la muerte programada de las células de la capa más externa de nuestra piel, tienen un promedio de vida de 1 mes aproximadamente. O sea que si lo piensas, cada mes estrenamos piel. Pero si quieres saber más, quédate en Amar la Ciencia y recuerda que hay que vivir de preguntar. El saber no puede ser un lujo. En el reino animal existen comportamientos frente a la muerte que nos hacen reflexionar si es que en verdad somos los únicos que tenemos rituales y experimentamos dolor al perder un ser amado. Hay muchos casos impresionantes en la naturaleza y rituales que han quedado revelados ya sea por suerte o por algún estudio etológico. Para entender esto mejor, escogí uno de los casos más estudiados. Es sobre los elefantes que, además de que sabemos que son inteligentes y con una gran memoria, también muestran comportamientos complejos como generosidad, empatía, cooperación, resolución de problemas, etc. Ellos, al morir un miembro de su manada, pasan por una etapa de duelo en la que acompañan al cuerpo sin vida en una especie de velación hasta que comienza a descomponerse. En algunos casos, entierran de manera simbólica el cuerpo en una montaña de hojas secas y tierra. Toda la manada se detiene ante un cadáver de elefante, que no es algo que pase desapercibido en muchos animales comunes como los perros o gatos. Es más, los elefantes son la única especie, además de la nuestra, que son capaces de reconocer los huesos de su misma especie y sienten un particular interés a tal grado que tienen rituales para visitar los huesos de sus familiares, incluso después de muchos años. Increíble, ¿no lo crees? ¿A poco no está súper interesante este tema? Pues para continuar aprendiendo, ¿qué te parece si le damos la bienvenida a nuestros amigos de Vehículos de la Ciencia? Hey viajeras y viajeros, sean bienvenidas y bienvenidos a esta ruta más de Vehículos de la Ciencia. ¿Cómo están? Nosotros estamos muy felices de estar otra semana con ustedes. El día de hoy tenemos un programa muy especial, lleno de tradiciones y costumbres de nuestro querido México mágico, pero no cualquiera, sino del Día de Muertos. Sí, y tengo que confesar que esta fecha es una de mis favoritas, porque bueno, todas las familias mexicanas como que las viven y las celebran a su manera, pero para todos es muy especial. Algunas personas hacen todo este ritual en su casa, pero otras prefieren ir al panteón y pasar toda la noche ahí. Y ya se imaginarán la cantidad de historias y relatos que pueden surgir a través de esta fecha llena de magia y misticismo. Es que se dan todos los ingredientes, un panteón, la noche, gases, minerales presentes en el ambiente, un fuego, una chispa. Acabas de decir los ingredientes principales para hacer un fantasma, pero ¿qué te parece si lo explicamos a detalle? Pues bueno, esto de los gases, hay que entender que toda materia orgánica en descomposición genera un gas llamado metano o gas natural. Sí, y bueno, estos gases al ser tan livianos suelen subir a la superficie y esto permite que se puedan mezclar con minerales que también pertenecen a la superficie de la Tierra. Estos gases, cuando se mezclan con el oxígeno que está presente en el ambiente y se les agrega algo como una chispa o el fuego de una veladora, se inflaman. Sí, y eso es lo que provoca lo que conocemos como el fuego fatuo. Esto quiere decir que es el fuego que cambia de color de acuerdo a los minerales que tienen, como los que mostraremos a continuación. Pues, manos al volante y Vehículos a la Ciencia. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes: un encendedor largo de cocina, ácido bórico, un poco de alcohol,
una cuchara y un recipiente de metal, pues como para hornear, porque vamos a hacer fuego verde. Ok, sí, pero ya quiero empezar. Bueno, pues es muy rápido y sencillo, pero hay que tener mucho cuidado, recuerden. Ok. Vamos a poner un poco de ácido bórico en nuestro recipiente. Ya. Ahora vamos a vertir el alcohol. Vamos a mezclar muy bien Ya. y te voy a dejar que te lo enciendas. Ok. Con mucho cuidado, Mari. ¿Cómo ves el fuego verde? Está muy padre porque va cambiando como de tonalidades y esto se debe precisamente al ácido bórico. Así es. Él es el que le da el color al fuego, por decirlo así. ¡Qué lindo! Oye, eso está muy impresionante. Yo no sabía que podíamos cambiarle el color al fuego. Sí, como lo dijimos anteriormente, de acuerdo al mineral que tenga, es que se le va a dar un color diferente. Ok. Bueno, quiero enseñar a los demás. ¿Podemos ir? Así es, entonces ya nos tenemos que despedir. Está bien. Y esto fue Vehículos de la Ciencia lo resume. Muchas gracias amigos de Vehículos de la Ciencia. Siempre aprendemos cosas nuevas, además de divertirnos y poner manos a la obra o al volante como dicen. Oigan, ¿quieren conocer historias de vidas interesantes conmigo? Pues vamos con nuestros reporterines. ¡Corre video! Me llamo Rochelle y tengo 10 años y me gusta mucho la ciencia y las tradiciones de mi país como la del Día de Muertos. ¿Ustedes sabían que en todas las culturas prehispánicas se celebraba el culto a la muerte? Desde antes de la llegada de los españoles, la cultura mexicana, sin importar si eran mayas, aztecas, náhuatl o cualquier otro pueblo, realizaban rituales para conmemorar y acompañar a sus difuntos hasta la llegada del otro mundo. Siempre acompañados de un perro chorezque que los guiaba por el paso del río que separaba al mundo de vivos y muertos. También incluían grandes ofrendas con cosas que les gustaban a las personas cuando vivían y cosas que les podrían servir en su camino en la otra vida. Si quieres aprender más sobre esta bonita tradición, sigue con nosotros en Amar la Ciencia, no le cambies. Muchas gracias. Es un tremendo gusto ver cómo niñas y niños como tú aún se preocupan por el origen de nuestras tradiciones para entenderlas mejor y conservarlas a pesar de estos tiempos de modernidad y eras digitales. Siguiendo este tema del origen de Día de Muertos, no hay una versión oficial de cómo fue que surgió, ya que como bien nos contó nuestro reporterín, cada pueblo tenía su propia versión acerca de cómo era el camino hacia la otra vida. Pero hay cosas que coinciden en todas las culturas. Por ejemplo, la ayuda del fiel Xolotl, de quien dependía la guía hacia el Mictlán o hacia la ciudad de los muertos. Con la llegada de la evangelización europea, los usos y costumbres de los pueblos originarios no se perdieron, sino que se fusionaron con las nuevas tradiciones que trajeron los españoles, generando algo que se conoce como sincretismo, que consiste en la convivencia de dos visiones opuestas o diferentes generando una nueva con rasgos de las originales. Por ejemplo, se conservó la tradición de montar una ofrenda a aquellas personas que ya no están con nosotros y que regresarán de visita cada año, pero se añadieron elementos propios de la visión cristiana, de tal manera que hoy en día tenemos una lista de elementos que no pueden faltar en la ofrenda. Empezando por un retrato de la persona a la que se le pone el altar para que sepa a quién va dirigida. El papel picado que representa el viento, el agua para calmar la sed de los difuntos, la sal para que no se corrompa el viaje de ida y vuelta, la cruz que además de representar la visión religiosa eran los 4 puntos cardinales que se veían como guía, una figura de Xoloscuincle para acompañarlo al Mictlán, elementos que simbolizan la tierra como maíz o cacao para representar la fertilidad, y los ciclos del renacimiento de vida y muerte en las cosechas, flores de cempasúchil para iluminar el camino que seguían hasta la ofrenda, el fuego de las veladoras que alumbra el camino y, por supuesto, la comida que más le gustaba a la persona cuando estaba viva. Para profundizar sobre este tema, llegó la hora de ir con la entrevista. ¡Vámonos! Hola, mi nombre es Ana Cristina y estoy muy feliz de entrevistar a David Alejandro. Bienvenido a Amar la Ciencia. ¿Te parece si comenzamos? Hola, ¿qué tal, Ana Cristina? Mucho gusto. De acuerdo, muchas gracias. ¿Y por qué es importante conservar las costumbres y tradiciones?
Bueno, las costumbres y las tradiciones nos permiten tener en cuenta y reconocer las cosas que son importantes para cada grupo. Por ejemplo, una familia cree en las mismas cosas, hacen las mismas cosas, se reúnen. De acuerdo, y pues hablando sobre esto, ¿cuál es la importancia cultural del Día de Muertos para nuestro país? En México, el Día de Muertos es muy importante porque refiere a varias cosas de la cultura de nuestro país. No solo tiene que ver con la gran tradición que tenemos desde antes de la llegada de los españoles de venerar a la muerte, sino también tiene que ver con algunas cuestiones o creencias religiosas. También tiene que ver con cosas de la modernidad que nos llaman la atención. Es decir, el Día de Muertos hace referencia a muchas cosas de nuestra cultura, a la alimentación, a la fiesta, pero también a una cuestión sagrada, a una cuestión pues muy especial, porque la relación que tenemos con los muertos habla de quiénes somos como sociedad, y es algo muy especial en nuestro país, porque no es que no seamos el único país que celebramos la muerte, pero sí la celebramos de una manera muy especial, y eso nos da identidad. Qué padre. Y antes de terminar, si queremos más saber sobre el trabajo que realizas, ¿a dónde podemos acudir o escribirte? Y para comunicarte conmigo me puedes escribir a mi correo, que es alejandro.sotelo@correo.wap.mx. De acuerdo, muchas gracias. Pues me gustó mucho todo lo que nos explicaste y pues muchas gracias por esta entrevista y continuamos con Amar la Ciencia. El Día de Muertos es una fecha tan importante en la cultura mexicana que ha quedado plasmada en muchas obras literarias, teatrales, artísticas, musicales y cinematográficas. Es una tradición reconocida mundialmente y asociada con México, a pesar de que no somos los únicos que la festejen. Es por ello que el 7 de noviembre del 2003, en una ceremonia de la UNESCO celebrada en París, se declaró lo siguiente acerca del 2 de noviembre. Una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo, y como una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas del país. Ese encuentro anual entre las personas que la celebran y sus antepasados desempeña una función social que recuerda al lugar del individuo en el seno del grupo y contribuye a la afirmación de la identidad. Y con estas declaraciones fue que se nombra al Día de Muertos como una de las obras maestras del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Hay lugares que son de referencia obligada en nuestro país al hablar de esta festividad, desde Oaxaca, Aguascalientes, Michoacán, etc. Pero en nuestro estado destacan 3 municipios, San Gabriel Chilac, Huaquechula y Tochimilco, donde se montan ofrendas preciosas de hasta 4 metros de altura. Así es como llegamos al final de este programa, pero no sin antes recordarles lo importante que es preservar y vivir nuestras tradiciones y costumbres. No te olvides de seguirnos en las redes sociales del CONCITEP, que estarán apareciendo abajo en pantalla, donde podrás volver a ver este programa. Yo los dejo con el mejor noticiero, Noticitep. Hola, qué gusto saludarlos una semana más. Sean bienvenidas y bienvenidos a su noticiero semanal Noticitep. Yo soy Diana Shirali y como saben me acompañarán a conocer noticias científicas, así que prepárense. ¡Iniciamos! Panteón Municipal de Puebla está a 96%. A lo largo de la historia, un problema recurrente ha sido el número de defunciones con respecto al número de lugares destinados al descanso eterno. Si a esto le sumamos las crisis de las epidemias o pandemias, como recientemente vivimos, la problemática se incrementa muchísimo. De 32 panteones existentes en Puebla capital, 11 de ellos no tienen fosas disponibles, mientras que el cementerio municipal registra una ocupación del 96%. Y otros 8 cuentan con más del 60% de espacios disponibles, informó Eli Gavin. En su estudio Panteones, los 10 municipios más poblados del estado de Puebla, el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, IGAVIN,
indicó que el gobierno municipal señala que de acuerdo al comportamiento de los fallecimientos de los últimos 7 años, se consideró que el panteón municipal tiene un periodo de vida aproximado de 16 años, derivado de las acciones que se implementan para recuperar fosas. Sin embargo, la ocupación del panteón municipal en Puebla capital se encuentra a 96% de su capacidad. El estudio indicó que se tiene planeado para este año realizar el proyecto para la construcción del segundo panteón municipal. Añadió que solo 2 ayuntamientos de los analizados tienen planeado desarrollar el proyecto para la construcción de un segundo panteón municipal, Puebla y Tehuacán. Nuestra cultura presenta grandes paradigmas que son difíciles de cambiar, como es el caso de la inhumación o entierro. Sin embargo, ante las condiciones sanitarias y la disminución de espacios, será necesario considerar alternativas para resolver estos problemas, como la cremación. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, así que hasta aquí con las noticias de esta semana. Mi nombre es Diana y esto fue Noticitep. Muchas gracias por recorrer con nosotros este camino de tradiciones y, por supuesto, mucha ciencia. Recordemos lo más importante, ¿te parece? Analizamos la muerte desde la biología y los distintos tipos de muerte celular. Descubrimos que los elefantes pasan por periodos de pérdida y también hacen rituales. Entendimos que el sincretismo del Día de Muertos fue la unión de tradiciones prehispánicas y europeas. Y algo que no hay que olvidar es que a pesar de que nos resulten divertidas otras tradiciones como el Halloween, nunca debemos de perder lo que nos da identidad como cultura y nos conecta con nuestros ancestros, como esta hermosa tradición del Día de Muertos. Ahora es tiempo de nuestra trivia final. La definición biológica de muerte es la interrupción irreversible de funciones vitales como la cardiorrespiratoria o la actividad cerebral. ¿Esto es verdadero o falso? La respuesta correcta es verdadero. Se le conoce también como muerte clínica al cese de procesos vitales en cualquier persona o ser vivo. Recuerda que puedes escribirnos al correo comunicacion.concitep@puebla.gov.mx para compartir tus dudas, sugerencias u opiniones a las redes oficiales también que aparecen abajo. Pues muchas gracias por acompañarnos en este programa que ha sido creado para amar la ciencia. Yo soy Loren y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos.